Hoy es un día de profunda emoción para mí. Mi hijo nos lanzamos deja de ser niño. Hacer una película en blanco y negro, en 16 milímetros, no teníamos más plata que para eso. Y filmamos Julio Comienza en Julio, después se amplió en Estados Unidos y tuvimos la suerte de ganar el premio El Colón de Oro, el premio Iberoamericano de Huelva. Perdón, don Julio. ¿Qué perdón ni 8 cuartos? ¡Muévete, mujer! ¡Muévete! Así hay que tratar a esta China, Julio. ¡China! ¿Se entiende? Julio Comienza en Julio fue elegida por el público como la película del siglo chileno. Algún día me voy a sacar una foto en el muelle con todas las gaviotas volando. Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile a Gloria Munchmeyer, protagonista del film chileno La luna en el espejo di Silvio Cayosi. Consegna il premio Dennis Quaid. ¡Baila como hombre, gordo! ¡Encima! ¡Que no se te arranque! ¡Alegre! De la genial literatura de José Donoso, La luna en el espejo. Pero con Silvio lo hablé y después escribí un pedazo, después trabajamos bastante en el guión juntos. ¡Respeto! ¡Ni por los sirves! ¡Ni por la patria! ¡Primero Yo no la había visto, es primera vez que la veo y estoy aquí con la personalidad. Otra fantástica. El sufrimiento es algo que nosotros hemos sentido. Preferí en la introducción no contar yo de qué se trata Fernanda Huerto. Yo creo que sería bonito que lo contaras tú. Una amiga mía de mi familia, Agave Díaz, sabíamos de que ella era esposa de un detenido desaparecido. Nos dijo de que ella tenía que ir a recibir, digamos, los restos, que ya había sido identificado por el Instituto Médico Legal. La que no es por bala, sino que es por golpe directo, contundente. Es cierto que llega su hijo, pero no vivo. Lo que sucedió acá, lo que era algo tan humano, algo tan en contra de la bestialidad, que yo sentí que había que hacerlo, que era necesario hacerlo. Primero quedé deslumbrado por toda esta zona. Y yo dije, cuando decida hacer la película Coronación, la tengo que hacer aquí en esta casa. Cámara. Acción. ¡Están robando! ¡Están robando, ladrones! La sensación de verdad que tengo es de sentir algo muy maduro como obra, en mí. Ladies and gentlemen, let's start right now the award ceremony. En una espectacular gala, el cineasta recibió los galardones por Coronación. Pues bien, el Colón de Oro a la mejor película es para Coronación, de Silvio Cayosi. ¿Sabe cómo me decían a mí cuando era chico? No se vaya a reír, ¿eh? Viejito. Qué simpático. ¿Y a usted cómo le decían? Foca. Listo para pasarlo bien como una gran película. Dentro de la obra de Donoso es un cuento con un poco comedia. Y nosotros en la película, en el guión de cine, lo hicimos más comedia todavía. Entonces aquí vamos a tener una comedia bastante particular. Aquí, la flor con el vaso. Este es supuestamente un museo donde nadie llega, arriba de los cerros de Cartagena, en invierno donde nadie viene. Y este museo está cayéndose a pedazos. Entrémosle y parte para allá. Pero Hildita no. ¡Acción! Se lo ocurre, y esto ya no debe ser museo. ¡Cámara! ¡Acción!
Lo que más me sorprende, fíjate, de José Donoso, que escribe este cuento casi al final de su vida prácticamente, lo que más me sorprende es que haga un cuento más bien humorístico, de un humor bastante particular, por decirlo menos, pero que ironiza en el fondo sobre su mundo, sobre sí mismo, sobre el arte. La película chilena Cachimba obtuvo 4 premios en la 30ª versión del Festival de Cine de Huelva, en España. Esperaba que probablemente iba a recibir 1 o 2 premios a lo más, pero 4 no, realmente es una sorpresa para todos nosotros acá. Bueno, y el ganador es Silvio Caiozzi por Cachimba. ¡Acción! Tú sabes, desde que me acuerdo, que yo creo que fui medio loco por el cine. La verdad es que yo creo que nací con el bichito del cine metido en las venas. Este capítulo lo estoy escribiendo yo. El resto lo escribirás tú. No sé si voy a poder. No sé si seré capaz. Apuntes para la historia del duende. No tengan miedo. No soy de verdad. Soy como un duende. Del árbol. También me gusta mucho. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Pero paren! ¡Paren! Vamos, a esa pared. Tú también, a la pared. ¿Quién cresta sabe dónde está el Rafa? ¡Putas de mierda! ¡Basta, mayor! ¿Qué le pasa? La única que está enterada de todo aquí soy yo. ¿Dónde está el Rafa? Qué ganas de que fuese verdad lo que decía el duende, para poder volar por encima del horror. Tengo que darte las gracias por brindar conmigo. Bájate de tu pedestal y ponte en mi lugar. Si vais a escribir, tenés que escribir la verdad entera. Las balas no alcanzaron mi cuerpo, pero sí dieron en el blanco. Y los sueños del joven escritor quedaron ahí atrás, agonizando. Cresta, mira lo que está haciendo tu viejo. Está tratando de agarrar el sol con la mano. Puta viejo pa' lindo, Pancho. Nunca había visto a mi papá así. Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por venir. En primer lugar, darles la bienvenida a nombre del Departamento de Extensión de la Biblioteca Nacional en este nuevo ciclo Libro Abierto. Durante varios meses vamos a tener una reunión mensual para conversar con personajes de cine aquí en la biblioteca, y hoy día tenemos el honor de contar con don Silvio Cagliozzi, del cual no es necesario que haga un repaso de su trayectoria porque la acabamos de ver audiovisualmente con imágenes de algunas de sus películas más importantes, y donde además coincide esta conversación, esta entrevista, este diálogo, justo un día después de que surgió la noticia de que su más reciente película, Y de pronto el amanecer, es la película que ha sido elegida por Chile para que la represente en la carrera por el Oscar a la mejor película extranjera. Así que esta es la primera actividad pública que tiene Silvio con esta noticia, por lo cual aprovechamos de recibirlo con un aplauso para además felicitarlo por esta noticia que me imagino te tiene muy contento. Así que como el periodista a uno le gana, partamos con esa pregunta. A estas alturas de tu carrera, con esta trayectoria ya de varias décadas, con todas estas películas a tu haber, ¿qué significa esta... Aclaremos además, porque en algunas partes dicen la nominación al Oscar. No es que esté nominado todavía al Oscar. No. Lo que pasa es que cada país elige una película de las que se han exhibido durante el año para enviarla como país a que entre en la carrera por el Oscar. A veces son hasta 200 y tantas películas de tantos distintos países. 70. Y 70, bueno, estoy exagerando. ¿Cuántos países hay en el mundo? No, los que mandan. No, por eso, pero todos los años además ha ido creciendo. Sí. Todos los años hay países nuevos que por primera vez mandan películas a competir, y de ahí se elige, ¿no?, las que son finalmente las nominadas, que es un puñado en comparación. Pero es siempre un honor porque es una elección interna entre pares, de que el país elige que representen. Justo además el año después de que Chile ganó el Oscar a la mejor película extranjera con La Mujer Fantástica de Sebastián Lelio. ¿Qué significa para ti este honor? Bueno, primero agradecerle a todos ustedes, a ti, agradecer a la biblioteca. ¿Qué significa? De partida es una enorme alegría, ¿no?, pero al mismo tiempo una tremenda responsabilidad, porque uno ya deja de representar solo la película, sino que ahora uno está representando a la película y al país. Entonces cambia un poco la regla del juego, ¿se fijan? Este es un concurso, el Oscar, como el Goya, no es un festival, sino que un concurso, y el Oscar exige que sean los países los que presentan las películas, no los productores ni los directores, a diferencia de los otros festivales. Entonces cambia radicalmente todo, ¿no? Entonces uno va con una... Yo voy con una sensación aquí, lo dije a un medio de prensa por ahí, como en el estadio cuando uno ve al atleta que lleva la bandera chilena, un poco esa sensación tiene uno, que significa responsabilidad, alegría, pero también un poco de susto y responsabilidad, porque en realidad uno está representando a un país. Eso. Ahora, que nos vayamos a ganar el Oscar, yo creo que es muy difícil, sería, a pesar que ha sucedido en la historia, ¿no?, algunos países. Irán, me acaban de contar, una vez ganó 3 años seguidos el Oscar, Irán, y otros países, pero sería muy raro, creo yo, que Chile ganara consecutivamente 2 años. Entonces mi esperanza es que ojalá quede en la lista corta, o sea, que quedemos seleccionados, sería un tremendo logro, ¿no? Hasta ahora son 3 películas chilenas solamente las que han estado nominadas al Oscar. Así nominadas. Entonces eso ya es un tremendo logro si llegara a pasar. Sí, tú sabes, perdona, esto de la nominación de los países, yo viví la experiencia porque resulta que La Luna en el Espejo y Coronación también fueron nominadas al Oscar. Pero curiosamente en esos años no se le daba tanta relevancia, en Chile al menos, a tal nivel que ni siquiera yo fui para allá, o sea, nada, no hizo noticia tampoco. Pero eso ha cambiado radicalmente y hoy día de verdad es de una importancia enorme y que ya está teniendo consecuencias positivas para nosotros, porque tenemos un distribuidor americano que él firmó exclusividad para distribuir en Estados Unidos y en México esta película. Y nos dijo que si éramos nominados al Oscar por Chile, pedía distribución mundial, o sea, que ya está ya.
O sea, entonces, imagínense usted la relevancia de esta nominación. Y es inmediata, sí. Inmediatamente él estaba feliz, dijo, listo, le hacemos un adendum al contrato y ya lo ampliamos al mundo. Entonces, muy importante. Eso tiene que ver en un contexto donde el cine chileno en los últimos años ha ido creciendo como industria, hay más instancias, hay instituciones que se preocupan de la imagen del cine afuera, entonces hay mayor apoyo. Antes era casi un saludo a la bandera la elección. Así es. Y también en un contexto en que el cine se ha desarrollado mucho más en los últimos años. Tú haces cine hace mucho tiempo, en un tiempo donde tú eras el único que hacía cine incluso, o sea, no había apoyo, nada. Y todos recuerdan Julio comienza en julio, que es una película muy famosa, pero pocos saben que esa no es tu primera película. Entonces, para partir con ya como revisando tu carrera, ¿por qué no nos cuentas cuál es tu verdadera primera película como director, A la sombra del sol? Claro, es como codirector, porque esa es una película codirigida junto a Pablo Perelman. Y además es muy rara la forma como se creó esa película, ¿no? Resulta que nosotros, Pablo Perelman, yo y otros técnicos, estábamos contratados, yo como director de fotografía, Pablo Perelman como asistente de dirección, de una película que iba a dirigir un señor que venía de afuera, que había convencido a este productor. Y lo curioso fue que el productor empezó a darse cuenta que este supuesto director era un poco estafador. Entonces, ¿no? Le había metido muchas mentiras de que él era famosísimo afuera y parece que no era tal. Entonces pelean y se produce al mismo tiempo que pasa esto el golpe militar. Es una situación muy extraña. Entonces pasan algunas semanas por el golpe, ¿no? Hasta que él nos llama y nos pide reunirnos a todos, ¿qué hacer? Y nos dice, bueno, yo tengo el celuloide, tengo la cámara, los tengo a ustedes contratados, que son en esos momentos él decía éramos los mejores técnicos del país, ¿no? Solo me falta, quiero filmar al tiro porque tengo invertida la plata y quiero filmar ya. Solo me falta el tema y el director. O sea, no le faltaba nada. Entonces fue muy curioso porque nos quedamos solos, él se fue, y era en esos momentos para nosotros como una verdadera, que nos ponían una zanahoria por delante, porque nuestro único amor en ese momento era hacer largometraje, era una pasión enorme. ¿Qué hacemos? Y ahí alguien de los técnicos nos dijo, yo sé una historia real que sucedió en Caspana, en el norte, no, perdón, él no sabía, nadie sabía dónde había pasado, que había sucedido en el norte de Chile, ¿no? Una historia real de unos fugitivos que se habían arrancado de Calama y que habían abusado de una niña en un pueblito chico, un mini pueblito incásico, ¿no? Casi límite con Bolivia, y habían abusado a esta niña y el pueblo los había capturado y los había ajusticiado a la usanza de ellos, y solo tenían una bala para hacer el fusilamiento, en que el juicio que hicieron ellos había dictaminado que había que fusilarlo a estos tipos, porque abusar de una niña del pueblo, eso merecía la pena de muerte. Y tenían una sola bala, una carabina con una bala, y los amarraron juntos y le dispararon y los mataron con una bala. Entonces, eso era la historia real. Y nos pareció interesante, dijimos, bueno, aquí el productor va a estar feliz porque hay violación, porque hay asesinato, qué sé yo, no va a estar feliz. Y efectivamente dijo, qué buena historia. ¿Y quién dirige? Entonces ahí el grupo dijo, bueno, si Silvio se va a dedicar a la dirección de fotografía y Pablo se iba a dedicar a los actores, a la parte actoral, ¿por qué no codirigen los dos? Y uno con más relación a la visualidad, no a la cámara, qué sé yo, y el otro con más cercanía a los actores, y así fue. Y las experiencias que hubo con esa película son dignas de una novela, porque pasaron 1000 cosas increíbles. La película existe, estuvo perdida un tiempo, pero me entiendo que en la Cineteca está, o hay alguna copia disponible. No sé si la Cineteca la tiene, fíjate. Puede que sí, pero claro, es una película que pasaron cosas locas. Pues, yo lo que sé, estuvo perdida, no es que hubiera estado perdida, es que el productor no tenía plata, después perdió toda su plata, no sé. Entonces no podía pagar al laboratorio en Buenos Aires. Entonces el laboratorio de Buenos Aires confiscó los negativos
Y quedaron esos negativos perdidos ahí, confiscados en realidad por este laboratorio, y después el laboratorio cerró. Entonces ahí es donde se arma el lío de que no se sabía dónde estaba, pero y había unas pocas copias, sí, pero al final los ubicaron, y habían pocas copias que estaban, la mejor la tenía la Cinemateca Uruguaya, una copia que yo mismo la traje, hicimos una transferencia de esa copia, pero igual tenía rayas, igual estaba. Entonces es un tema ese que ojalá algún día se pueda rescatar de verdad, la imagen y el sonido de esa película. Alejandro Cohen era uno de los protagonistas, no sé si recuerdan, claro, al actor de la versión de Martín Rivas en la televisión. Claro. Tú ya tenías bastante experiencia, habías trabajado como asistente de dirección de directores importantes en Chile, ¿no? Trabajaste con Elvio Soto, con Aldo Francia, incluso con Costa Gabras cuando vino a Chile a filmar Estado de Sitio. Y Raúl Ruiz. Y Raúl Ruiz, además. Es decir, con algunos de los más importantes directores. ¿Cuál es tu experiencia con ellos? ¿Cuál es el legado de este trabajo con Elvio? Primero en la televisión, en ProTAV, claro, el famoso ProTAV, el origen de las series y las teleseries en Chile, y en estos inicios del cine en esa época tan importante que fue el nuevo cine chileno en los años 60. ¿Cómo sientes tú ese haber sido tan joven y haber estado en ese momento del cine chileno? O sea, de verdad yo me siento con una suerte pero gigantesca, porque estudio en Estados Unidos, me gradúo, me vuelvo a Chile, me presento en ProTAV, inmediatamente me llaman y me dicen que don Elvio Soto, que era el director artístico de ProTAV, había visto mi cortometraje que hice para graduarme y quería inmediatamente conversar conmigo. Entonces él decidió contratarme, es decir, ya había decidido contratarme como su asistente, sin conocerme, sin verme. Elvio era un poco así, él veía la obra y le importaba un bledo quién la hacía, digamos. Entonces él vio este corto y dijo, no, yo quiero contratarlo como mi asistente. Así que por lo tanto tuvo una suerte brutal, porque después de estudiar en la universidad teóricamente el cine, entro con Elvio Soto en la práctica misma directamente, y acto seguido fueron años en que hice dirección de fotografía para Elvio en ProTAV, y llegué a dirigir programas también de ProTAV, y dirección de fotografía después en una época en que se hizo mucho cine y que hubo directores que ganaban premios internacionales también. Fue la otra gran época del cine chileno. Y me toca, hice como una docena, creo que 12 o 13 películas así casi sin parar, como director de fotografía, y por lo tanto aprendiendo una enormidad en la práctica y en los estilos diferentes de cada director, ¿no? Entonces esa es una enseñanza maravillosa, y por eso digo que tuve tan enorme suerte, porque de verdad cuánta gente puede de repente mirar tan de cerca, como lo hace un director de fotografía, a distintos directores con distintos estilos, y todos ellos fantásticos en sus propios estilos. Entonces para mí eso fue una enseñanza brutal, de la cual obviamente el cerebro al final lo que va haciendo es agarrando un pedacito de uno, un pedacito del otro, y armando tu propia forma de hacer y tu propio estilo, ¿no? En ese sentido, cuando llega el momento de hacer tu primera película personal, ya no codirigida y en estas circunstancias tan extrañas como fue La Sombra del Sol, Julio comienza en julio, después de una trayectoria también en la publicidad, que fue la que te dio el capital, ¿no? Tú, la plata que ganaste haciendo publicidad, la invertiste para hacer una primera película. ¿Cómo fue esa experiencia de hacer una primera película en el contexto de Chile en los años 70, en plena dictadura, pero incluso La Sombra del Sol fue tan cercano al golpe que todavía no estaba la censura o la inexistencia en la industria cultural como ocurrió en los 70? Exacto. Piensa que las primeras noticias terribles de supuestos digamos de muertos, por ejemplo, apareciendo en el Mapocho, las recibimos allá en el norte filmando. Y decía, no puede ser esto, no puede ser, era para nosotros una cosa así que no, es raro. Eso no era el país que conocíamos, digamos, no era tan raro. Y aislados filmando, escuchábamos todo esto que estaba pasando, ¿no? Bueno, después de A la Sombra del Sol, me dedico de lleno, junto con dos socios más, Nelson Fuente, que es mi director de fotografía hasta el día de hoy, y Alberto Celerí en la producción, y formamos esta sociedad para hacer cine publicitario, y los tres éramos fanáticos de la posibilidad de hacer cine. Entonces, rara, es una sociedad que no estaba pensando en ganar plata, sino que en hacer cine de verdad, digamos, no publicitario. Entonces, era como un castigo para nosotros hacer el cine publicitario, pero nuestro pensamiento en esos años era continuar con algo que habíamos vivido los tres, que era el cine de largometraje.
¿te fijas? Y las posibilidades de hacerlo habían desaparecido, la mayoría de los cineastas se habían ido del país. La ley que había de protección, de apoyo al cine chileno había caducado y Pinochet no la reactivó esa ley, entonces no había nada. Y todo era, no se sabía bien qué se podía filmar, qué no se podía filmar, todo era un mundo así, ¿no? Incierto. Pero la pasión por hacer cine en los tres seguía intacta. Entonces decíamos, bueno, trabajemos como locos y guardamos plata porque en algún momento vamos a hacer un largometraje. Y de verdad trabajábamos muchísimo, nos empezó a ir muy bien. Éramos en el fondo la única empresa hecha por cineastas de verdad, todos los demás habían desaparecido, entonces casi no teníamos competencia a nivel de calidad, nos ganábamos todos los premios del cine publicitario, etcétera. ¿Y qué pasó? Que fuimos juntando plata y ahí conozco a Gustavo Frías. Gran escritor ya fallecido, nos hacemos muy amigos y empezamos a buscar un tema que yo le decía tiene que ser baratito, porque no tenemos mucha plata. Ya, pues. Y ahí encontré, él me muestra un par de páginas, 3 o 4 páginas creo, manuscritas, que él tenía como boceto para alguna novela algún día, que es el final de Julio comienza en julio. Esta terrible lección que el padre le da a su hijo para que no se siga metiendo con esta prostituta. Entonces el padre lo que hace es meterse él en la cama con la prostituta y hacer que el hijo observe esta acción a través del hoyo de la muralla. Esto está sacado de una historia que Gustavo escuchó, creo que de su propia familia, de épocas antiguas, por supuesto, del campo. Escuchó esa historia, entonces tenía escrito esta situación terrible, ¿no? Y me la explica, la leo y me pareció extraordinaria y ahí comenzamos los dos a desarrollar un guión bastante raro porque teníamos el final. De atrás para adelante. Todo lo que teníamos. Entonces un guión hecho de atrás para adelante en realidad. Entonces teníamos el final y para llegar a ese final, ¿qué hicimos? Empezar a tener entrevistas con gente que conocía personajes, que conocía historia de inicio del 1917, para ser más preciso en la película. Y de ahí fuimos elaborando personajes y elaborando situaciones e historias que nos fue llevando todo eso, conduciendo hasta llegar a este final que ya lo teníamos. Yo en algún momento he entrevistado a algunas personas que participaron de la película, Shlomit, por ejemplo, el joven Mesa, no es Gustavo, Juan Cristóbal Mesa, que después no siguió como actor, pero es uno de los músicos más importantes para cine y teatro, desarrolló una carrera musical. Y me han contado mucho de la circunstancia en que se hacía la película, ¿no? Era para muchos, ellos sobre todo, eran todos primera vez en cine, era muy joven, además Juan Cristóbal, el personaje del padre además no era actor, entonces todo eso provocaba, me imagino, ahí hemos conversado un montón de anécdotas. Pero hay un tema también que es como el contexto, el hacer una película en una circunstancia, como tú decías, donde no se sabía bien qué había que hacer o qué no. Claro. Se podía hacer cine en dictadura, tú tuviste visitas en el set, ¿por qué no cuentas un poco del contexto para poder hacer la película? Claro, la verdad es que no sabíamos qué hacer, si acaso en la mitad de la película de repente iban a llegar unos militares y decir, pásennos todo lo que han filmado para ver qué están haciendo, ese era el susto. Entonces lo primero que se dijo, hagamos lo siguiente, antes de empezar a rodar, avisemos al cuartel de policía más cercano de que en las noches había toque y queda, que a lo mejor algunas noches vamos a estar, no es que vamos a salir para afuera, pero sí vamos a estar con luces encendidas filmando dentro de esta casona, ¿ya? Entonces dimos el anuncio y los carabineros no sabían qué hacer en realidad, porque no había ningún decreto al respecto, nada. ¿Qué hacer si hay una filmación? Eso no existía. Entonces lo que pasa es que el primer día de rodaje aparecen 2 personajes, obviamente de la DINA en aquellos años. De civil. 2 personajes. Sí, venimos a ver acá, sí, entonces, ¿cómo no? Pasen adelante. Sí, por supuesto. Y ahí empezaron la Shlomit les coqueteaba. Y era toda una situación entre tensa y como simpática, ¿no? Todo con una sonrisa puesta muy falsa, más falsa que Judas, pero era todo muy como simpático, entre comillas. Y por supuesto sirviéndole vinito, ¿no?
Entonces ellos al principio estaban muy contentos de conocer a la actriz y cómo se hacía una película. Fueron al segundo día, felices ya. Al tercer día desaparecieron, no aparecieron nunca más. Ya el segundo día estaban medio aburridos, porque las filmaciones son aburridas pues, para una persona. Entonces ya estaban aburridos y no aparecieron nunca más. Entonces pudimos terminar la película sin problema, pero los riesgos vinieron después. ¿Qué pasó al momento de querer terminarla o estrenarla? Después. A ver, yo digo, si yo dejo el negativo acá, el riesgo que se corre es inmenso por cualquier cosa, porque era una época en que cualquier soplón, cualquier persona llamaba y decía, no, aquí están haciendo una película de comunistas, ¿no? Cualquier cosa así, y podía pasar cualquier cosa, esa era la realidad. Entonces yo dije, pucha, el negativo, si queda acá, capaz que lo destruyan, y no, lo peor es que la censura cinematográfica lo va a agarrar y lo va a proyectar el negativo, y es igual que destruirlo. Entonces yo agarro el negativo, que era 16 milímetros, por suerte, blanco y negro, 16 milímetros, lo pongo dentro de una maleta con el sonido óptico, o sea, estamos hablando de trabajo de años, ¿no? Lo meto en esa maleta y me voy a Denver, en Estados Unidos, donde había un laboratorio muy especializado para hacer la ampliación de 16 a 35 y proyectar. Y la imagen la tengo hasta el día de hoy, de yo mirando esa maleta mientras se va en la correa transportadora y desapareciendo el trabajo de años, ¿no? Y yo digo, Dios mío, ¿llegará la maleta? Por suerte llegó. Entonces, se hizo todo el trabajo en Estados Unidos, fenomenal, brillante lo que hicieron. Estaba muy impactado con la película, el laboratorio, te digo, se pusieron la camiseta, ellos me ayudaron a mí. Y cuando vuelvo, ya con copias hechas y todo el asunto, entonces recibo un llamado curioso de quién estaba a cargo de la censura, nada menos, que me dice, era muy agradable ya, entonces me dice, ¿usted sacó este material, lo procesó afuera? Sí, le dije. Claro, pero no lo declaró al sacar. Ah, no tenía idea. No sabía nada yo. Así había que, ¿cómo? ¿Por qué declarar? Sí, porque el material, le digo, yo tengo las facturas de compra, no hay nada raro aquí, sí, entra y sale el material. Bueno, me dice, y ella me dijo, no te preocupes, me dice, no. Sí, era la secretaria ejecutiva, sí, Eliana Espinosa. Exacto. Un personaje. Sí, un gran tuvo a cargo del Consejo de Calificación Cinematográfica más de 30 años, quizás 40. Sí. Y mandaba y decidía todo. Ella decidía todo. Por eso yo dije estaba a cargo de la censura, porque no era exactamente ese el rol, pero en el fondo esta secretaria ella calificaba las películas. Ella calificaba las películas, ella hacía todo, era ella. Se robaba la plata también. Así, esa parte no la sabía, mira tú. Sí. Bueno, pero ahí pasamos esa barrera, que era muy arriesgada, y después vino un tema complicado. A ver, María Romero. ¿Te acuerdas de la gran María Romero? Directora de la revista Cran. Directora de la revista Cran, una mujer de gran pasión por el cine, ¿no? Jurado del Festival de Cannes, además. Además, gran persona. Yo fui muy amigo de ella. Ella, su ideología era de derecha, pero ella era muy derecha. Era de verdad una gran persona. Y ella, esta es la primera vez que lo estoy contando en público, a ojos exclusivos esto. Ella me dijo, no se lo cuentes a nadie esto. Pero bueno, ya ha pasado tanto tiempo que me atrevo a contarlo. Me dice, cuando vimos Julio comienza en julio, porque ella era parte de la calificación cinematográfica, o sea, la censura en el fondo, ¿no? Bajo Pinochet también. Entonces me dice, cuando vimos la película, todos los periodistas de espectáculo, Pinochet ya había echado a todos los periodistas de espectáculos de izquierda para afuera, ya no había ninguno, obvio. Entonces habían puros periodistas de espectáculos de derecha. Pero todos los periodistas de espectáculos estábamos fascinados con tu película y éramos, por ley, ellos eran 5 de espectáculos, periodistas, y 3 de gobierno. Eso era la ley que venía desde antes. Me contó que la pelea que se armó ahí era enorme, a grito, porque los 3 de gobierno veían problemas, que era una película que había mucho garabato, que hablaba del abuso de poder, entonces querían como prohibirla. Y los 5 periodistas
se pusieron la camiseta con la película y la defendieron a morir. Y la película pasa, es aprobada. Esto es tan cierto como que a los pocos meses, yo diría a los 3 meses, Pinochet, él crea un decreto y modifica la estructura de 5 a 3 y lo invierte. Y hace que sean 5 los de gobierno y 3 los de los periodistas, digamos. Y lo que prueba esto es que viene después la película Imagen Latente de Pablo Perelman y es prohibida. Por eso es prohibida la película, porque ya habían cambiado la estructura de la calificación. En esa época había además, agregaron un representante de cada una de las 4 ramas de la Fuerza Armada. O sea, había una persona de la Armada, de la Aviación, del Ejército y de Carabineros como miembros del Consejo de Calificación. Claro. Y ellos eran los que decidían las películas que se daban y las que no. Claro. Y se prohibieron cientos de películas, desde Berman y Fellini hasta películas de comedia y de terror durante todos los años de la dictadura y durante muchos años después, porque el Consejo siguió con la misma estructura a cargo de la señora Eliana Espinosa y los gobiernos de la Concertación se hicieron lesos durante varios años. Sí. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, y lo peor en este tema viene al final, cuando la gente, digamos, del gobierno militar ya no habían podido prohibir la película y se dan cuenta que la película podía ser un gran éxito. De hecho, ya había sido seleccionada en la quincena de realizadores de Cannes, la película. Entonces, aquí venía un tranvía funcionando que no lo podían parar. Entonces, lo típico, ya que no podemos pararlo, subámonos al tranvía. Entonces, viene el momento más tremendo, que es que me citan a la Diego Portales, que querían hablar conmigo sobre la película. Chuta, aterrado, me hago acompañar por mi asistente de dirección, que iba más aterrado que yo, y llegamos a esta super oficina enorme en la Diego Portales, no sé en qué piso era, y vemos a todo este grupito, digamos, que nos ven y sirviéndose whisky, nos abrazan. ¡Oh, qué gran película! Abrazo, maravilloso whisky. Toma, brindemos. Y todo esto era para decirme, mira, te queremos ofrecer que Chile Film distribuya tu película. Chile Films en esos años tenía muchas salas de cine que en el gobierno de la Unidad Popular habían logrado hacer una línea grande de salas de cine con Chile Film, ¿no? Llegado el gobierno militar, obviamente esas salas pasaron a ser, bueno, eran del Estado, por lo tanto, eran del régimen en realidad. Entonces me ofrecen distribución en todas estas salas de cine a lo largo de todo el país, lo cual significaba, porque me decían, la película la podemos apoyar por todas partes, o sea, eso significaba mucha plata. Decretan la película, cosa que ya habían hecho con otras cosas, decretan la película cultural, educativa, indispensable para el país, parten obligando a todos los pelados a ir a ver la película en todo Chile, de ahí parten, y los estudiantes y qué sé yo, estamos hablando de repente de, no sé, varios millones de dólares, creo yo. Entonces, eso es. Claro que yo veía en mi mente, me veía yo que me ponía Pinochet, me daba una medalla, y yo apareciendo en todos los diarios del planeta, ¿no? Abrazado por Pinochet. Entonces, ¿qué hago? Y jugué al niñito tonto, cosa que hoy día no me la creería nadie. Entonces, es que yo ya hice acuerdo con una distribuidora, cosa que era cierta. Pero me dice, ¿pero firmaste contrato? No, todavía no hemos firmado nada. Entonces, no, es que yo cuando hago acuerdo los respeto. ¿Pero cómo? Si que se va a tener toda la... No, es que yo di la palabra y cuando doy la palabra la respeto. Entonces vamos a firmar ligerito, en una semana más vamos a estar firmando porque los abogados están estudiando el contrato. Entonces, bueno, y me la saqué con eso. Eso fue el momento más tremendo, digamos, de julio, comienza en julio, el riesgo que hubo bajo la dictadura. Después tú hiciste La Luna en el Espejo, hay películas como Coronación, y eras uno de los directores más importantes, sigues siendo uno de los directores más importantes de Chile. Desde una época, tú eres un nexo entre el cine de los años 60, el nuevo cine chileno,
diste una continuidad a una carrera que en Chile es muy compleja, que es ser director de cine, ¿no? La gente de tu generación no estaba en Chile, estaba en el exilio, algunos no volvieron, pero mantuviste una carrera y paralelo a eso también un compromiso muy importante gremial. Quizás es menos conocida esa faceta tuya, porque todos lo conocemos como la parte creador, pero trabajaste mucho para conseguir leyes que fueran estableciendo un punto de partida para una industria del cine chileno que siempre está partiendo de una incipiencia constante, como siempre se lanza la industria, pero hubo una época en que no había absolutamente nada. Cuéntanos un poco de ese trabajo tuyo. Fuiste presidente de la Asociación de Productores varias veces, con 5 veces en distintos periodos. Sí. ¿Cuál fue el trabajo? ¿Qué hubo que hacer para reconstruir un espacio legal mínimo para la realización cinematográfica en un momento en que, como decía recién, eras como el único cineasta chileno que hacía películas? A ver, esa función es algo que a mí, la verdad, ni me atrae mucho, ni soy para eso, ¿no? Pero tuve que hacerlo porque vi que de repente, efectivamente, el cine chileno era un desierto y los pocos que habíamos no teníamos ningún tipo de apoyo, nada. Entonces sentí que era necesario asumir ese rol y partimos de la forma más patética, digamos, golpeando las puertas de senadores y diputados, ¿no?, para convencerlos de por qué Chile tenía que tener una ley de cine. En un momento que uno de estos senadores publicó en el diario, o sea, dijo en el diario en alguna entrevista que le hicieron, ¿y para qué hablan tanto de tener cine en Chile cuando Hollywood hace tan buenas películas? Declarado en el diario. Entonces, esa era la situación, y nosotros como aterrados, entre aterrados y desesperados también, íbamos golpeando puertas tratándoles de explicar por qué un país necesitaba tener cine y por qué necesitaba tener una ley que fomentara el cine, ¿no? Fueron años, años y años. Y bueno, y de ahí partió mi necesidad, digamos, de tomar estas acciones, y que curiosamente duran hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy siento que hay que hacer lo que hay que hacer para lograr que el cine perdure y sea cada vez mejor. Entonces hoy día, por ejemplo, soy presidente de ATN, que tiene que ver con los derechos autorales audiovisuales, que es un temazo en este momento. Un temazo, porque sobre todo ahora viene el tema de todo el cine, la exhibición de cine pasa ya a Internet, en realidad, al streaming. Eso es el futuro inmediato. En Estados Unidos ya es así, en Europa también. Y en streaming los derechos se los saltan completamente. Entonces les doy una primicia, tú sabes, te doy una primicia. Ayer fue. Me llegó la noticia de que el gobierno, la Comunidad Europea, a nivel de gobierno, de Estado de Europa, sacó un decreto, una ley para ellos, para toda Europa, que es una lección para todo el mundo, además, que es sobre la protección de los derechos del creador, y de repente hacen una mención específica a los directores y a los guionistas audiovisuales en Internet, para resolver este problema que se avecina muy grave, que de repente sencillamente todo el trabajo de todos los creadores del mundo de repente profita gente que manejan las redes, que son dueños de las redes, de empresas gigantes, ¿no?, que ganan enormes cantidades de dinero, todos lo sabemos, pero lo quieren ganar todo, incluso el trabajo de otros. Eso es para recordarle a las personas que bajar películas en Internet está prohibido, es ilegal, perjudica a la industria cinematográfica. Sabemos que nadie de los que está aquí presentes nunca ha visto una película pirata online, pero también tiene que ver con que las personas que manejan las empresas de Internet, los proveedores de Internet, en el fondo son los que ganan más dinero, sabiendo que la gente, una de las razones para tener Internet es que puede acceder a mucho material gratuito, películas, música y todo. Y durante mucho tiempo se ha dicho, bueno, ¿quién tiene que pagarlo? ¿El público o tiene que pagarlo las empresas proveedoras de Internet? Y por ahí está yendo alguna de las discusiones que hay hoy día a nivel de derecho. Sí, porque la idea que está surgiendo, por suerte, en Europa, lo que surgió ahora, no es perseguir al público.
yo diría que esa persecución al público la inventaron los mismos que están haciendo el negocio, digamos, ¿no? Persigan al público, no es problema nuestro, ¿se fijan? No es eso, porque tú no puedes ir contra Internet ni contra la posibilidad de ver lo que tú quieras ver en Internet, sino que quienes hacen el negocio de Internet, ellos están obligados a pagar a las sociedades de gestión de derechos los derechos autorales de lo que están mostrando y con lo cual están profitando. En tu carrera cinematográfica, todas estas décadas que llegas trabajando en distintos contextos, ¿cuál crees tú que ha sido o cómo ves tú la evolución del cine chileno? ¿Cómo te sientes tú hoy día como cineasta en el contexto de este novísimo cine chileno? Porque ya hay gente que hay una generación, de hecho, todas las últimas películas importantes en festivales o nominadas a ganar al Oscar son de personas de algunas menores de 40 años. Entonces es otra generación, una generación que partió con el cine digital, grabando en el teléfono. ¿Cómo te ves tú en ese contexto de todos los cambios que ha tenido el cine en Chile con todo este fenómeno de las tecnologías y las nuevas temáticas, etcétera? Me ha tocado vivir todo este tema del cambio tecnológico, que es fantástico. O sea, tú hoy día puedes hacer una película con equipos técnicos que puedes tener en tu casa, ¿no? Eso era impensable antes. Solamente el paso del celuloide, que era carísimo, que había que revelarlo en otro lado, que había que esperar a ver qué salió. ¿No? Todo eso ya desapareció y hoy día tú lo ves inmediatamente y además puedes dejar la cámara correr y no importa que siga corriendo. Antes estábamos desesperados porque era muy caro el celuloide, entonces corta al tiro. Bueno, entonces todo eso ha cambiado para bien, sin duda para bien, y ha abierto la posibilidad a muchísima gente de enfrentar la posibilidad de hacer una película con mucho menos recursos, ¿no? Entonces eso es maravilloso y Chile no quedó al margen de eso, ¿no? Entonces ha habido un desarrollo tecnológico brutal a tal nivel que el cine chileno de hoy día es el mismo nivel de Hollywood. Técnicamente hablando es lo mismo, ¿no? De hecho, muchos países mandan a postproducir a Chile películas argentinas, sobre todo brasileras, de Perú también, que se yo, las mandan a postproducir a Chile, ¿no? Hacerle los efectos especiales y todo eso. Entonces, como país hoy día estamos tremendamente desarrollados en ese sentido y se nota en el cine chileno, ¿no? Y lo bonito es que uno ve un cine hecho por gente de manera bastante heterogénea. Ustedes se fijan que hay estilos diferentes en el cine, ¿no? Cada uno es un momento que los nuevos cineastas hacen buscan qué es lo que les queda bien. Entonces ahí surge un cine heterogéneo que a mí me parece muy bien, en un estado de búsqueda, que ojalá en el futuro eso termine siendo un encuentro de un estilo auténticamente propio, ¿no? Como fue el neorrealismo italiano, qué sé yo, ¿no? Pero eso son palabras muy mayores. Eso ha pasado pocas veces en el mundo, donde ha surgido una forma de narrar diferente y única, y local, pero única, y que pasa a ser universal al mismo tiempo. Los argentinos nos llevan ventaja en eso. Uno puede identificar un cine argentino a las pocas imágenes y ya uno sabe que es una película argentina. Sobre todo si está Darín. Sobre todo si está Darín, que está en todas las películas. Claro. Pero sin escuchar el audio uno puede ver la imagen y decir, no, esta película argentina. Ellos ya están muy cercanos a lograr un estilo de cine argentino, que uno puede decir, esto es cine argentino. Y Chile está cerca de eso, está bastante cerca de eso. Y yo apostaría a las más jóvenes generaciones, las que están surgiendo de los institutos y de verdad, yo he tenido encuentros con gente joven y me han dejado asombrado por las ganas que tienen y por escuchar lo que se ha hecho para aprender más. Eso es bien interesante. Yo, para mi gusto, tuvimos un bajón en un momento dado, de una generación, hay gente que, época del posmodernismo, qué sé yo, gente que destruía todo, y ellos iban a hacer todo nuevo y distinto y no hicieron nada, ¿no? Pero por suerte duró poco y ahora realmente yo creo que yo apuesto a la gente más joven, te digo, ahora está muy bien, pero yo creo que la gente más joven va a dar un salto más grande todavía por la forma que tienen y las ganas que tienen. A propósito, bueno, y tú que te mantienes joven haciendo cine,
Háblanos de tu última película, Y de pronto el amanecer. ¿Qué representa para ti dentro del contexto de tu carrera, de las películas que has hecho, este trabajo en específico? A ver, recién se lo comentaba a Patricio ahí, viendo las imágenes de las otras películas y de pronto el amanecer. Es curioso, pero viendo, yo no lo había visto, primera vez que las veo juntas. Y uno ve junto y me dio rápidamente la sensación de que los momentos de Y de pronto el amanecer tienen una especie de peso, de madurez, de peso, más, y de poesía sobre todo, más grande que las otras películas, ¿no? Algo hay ahí que es más grande. Me pasó desde que estábamos haciendo el guión. O sea, yo sentía que estaba apasionado con esto, estaba metiéndome en un mundo que hablaba de tantas cosas, ¿no? Que remecía el alma. Y ese es lo más lindo que ha habido para mí con esta película, cómo gente de distintas culturas, de distintos países. Por ejemplo, cuando se estrena en el Festival de Montreal, donde habían ingleses, franceses, de todas partes del mundo, un festival mundial ese de clase A, y cuando salen en la primera exhibición, estaba con Julio Jung yo ahí, y se empieza a acercar la gente para felicitarnos, para agradecernos, pero lo más impactante para mí fue que muchos de ellos salían de la sala conmovidos, algunos con los ojos llorosos, incluso hay uno que hasta lo teníamos filmado que se pone a llorar, y era un hombre, se pone a llorar, conmovidos, pero no de drama, sino que de emoción. Y lo que nos decían la mayor cantidad de gente es: gracias por haber hecho una película de tanta humanidad, estamos cansados de ver violencia, de ver siempre lo mismo, y aquí por fin vemos una película de tanta humanidad. Es curioso, eso para mí ha sido el regalo más grande, más que el Oscar, más que todo, de verdad lo digo, más que los premios de Montreal y todo eso, es la reacción del público. O sea, para uno eso, el regalo más grande, el premio más grande es ese. Y lo más curioso es que ha pasado en situaciones tan dispares como Beijing. Cuando partimos al Festival de Beijing, decíamos, ¿qué diablo va a pasar con los chinos viendo una película chilena, ¿no? Totalmente latinoamericana, también totalmente chilena? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Van a entender? ¿Se van a meter en la película? Y fue extraordinario, fue lo mismo. Se emocionaron igual, nos hacían preguntas, no paraban de preguntar, todas las preguntas inteligentes, o sea, entendieron la película de pe a pa, y conmovidos también. Entonces es muy curioso cómo una película, y eso es lo que a mí me tiene más conmovido, cómo una película puede de repente traspasar las fronteras y que en cualquier parte del mundo produzca las mismas emociones. Bueno, resumen, todos los seres humanos somos iguales en el fondo, ese es el resumen, pero verlo así en directo con una obra en la cual tú has estado metido es muy impactante. ¿Tienes algún proyecto pendiente? Yo sé que ha habido en algún momento películas que has querido hacer y por nivel de producción, por contexto, no se han logrado terminar. Todos los cineastas tienen esos proyectos que están durmiendo, pero ¿tienes alguno que quieras ahora volver a levantar? ¿Tienes algo nuevo? ¿Qué viene después de esto? No, yo en este momento estoy metido en estos viajes, en la película, etcétera, etcétera. Tengo una montonera de cosas que estoy haciendo con la película. Y mi próxima película en realidad es la restauración del pueblito que hicimos allá, ¿no? De este villorrio que tuvimos que trasladar casas en Chiloé porque no encontramos las casas antiguas chilotes. Ah, me acuerdo, nos encontramos una vez en el aeropuerto de Chiloé, ya. Y tú estabas haciendo locaciones y ahí me hablaste algo de la película y después vimos estas imágenes del traslado, de las mingas que hicimos allá. ¿Y eso se va a convertir como en un lugar turístico? Eso es el intento ahora, por eso hablo de que mi nueva película es esa, cómo lograr que ese villorrio que está rescatado de un Chiloé antiguo que ya prácticamente casi no existe, salvo las iglesias, ¿no? Que fueron rescatadas por las Naciones Unidas, por la UNESCO. Y el resto todo desaparecido. O sea, son casas de distintos lugares que las juntaron para hacer de distintos lugares cercanos a Castro, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasó? Que yo llegué allá, hicimos el guión con Jaime Casa, un gran escritor nacido en la zona de Coyhaique, Patagonia chilena, y su obra tiene mucho que ver con sus recuerdos de la infancia, ¿no?
de esa zona de fin de mundo. Entonces cuando hacíamos el guión con él, yo visualizaba, pero claro, con toda claridad, los rincones maravillosos que yo había conocido de Chiloé. Entonces cuando llego a Chiloé buscando alguno de esos rincones, no encuentro ni uno solo. Estaba todo transformado en casas con techos de zinc, cemento, horrible, todo. Entonces, en la desesperación, yo dije, a ver, hacemos escenografía del pueblo antiguo Chilote, ¿no? Pero rápidamente lo desecho porque la escenografía, imaginen hacer una escenografía que huela a musgo, madera mojada, con musgo de años, ¿no? Bueno, entonces ahí se me ocurrió, está en la locura y en la desesperación, se me ocurrió esta idea de agarrar estas casas que se están cayendo a pedazos y trasladarlas y llevarlas y juntarlas todas para que me sirviera de una escenografía de los exteriores de este Villorrio. Por supuesto los interiores los hicimos en otros lados, pero el exterior aislado, eso no lo tenía en ninguna parte, y así lo logramos. Y al mismo tiempo logramos hacer un rescate patrimonial que está ahí y que ahora vamos a hacer todos los esfuerzos del mundo para lograr ahora restaurar casa por casa y transformar eso en un centro de rescate patrimonial, de educación y de turismo también. Así que esa es nuestra... es que la gente pueda ir a pernoctar, que sea como una situación, claro, como hotel. Perfectamente, también, lógico. No sé, ahí da para todo, ¿eh? Da absolutamente para muchas posibilidades. Pero tenemos que partir encontrando los recursos, porque no es barato, de la restauración real y definitiva de cada una de esas casas. Vamos ahora a dar la posibilidad de hacer algunas preguntas. No sé si... ¿sí? Hay un micrófono ahí para que quiera preguntar. Si tienen alguna cosa, una inquietud, alguna que les gustaría preguntarle a Silvio. ¿Alguna duda, algún comentario? Buenas tardes. Antes que nada, felicitarlo y agradecer por la presencia suya. Tengo una duda que es antigua. La luna en el espejo. Busqué en internet al gordo y no existe. ¿Cómo? Encontré al gordo y no existe en internet. No sé si es actor o no. Y sé que lo doblaron, la voz. ¿Por qué le doblaron la voz? ¿Y qué es de él? ¿Dónde está? Ya. El gordo, Ernesto Beadle se llama. Hace muchos años que no sé nada de él. Pero fue muy curioso porque yo estaba con la desesperación de encontrar ese personaje. Recorrí a los actores que en aquella época estaban, que tenía que tener esta fisonomía de gordo, de inseguro, de también asesino, mezclado. Entonces era una personalidad muy particular y no la encontré dentro de los actores. Y yo estaba bastante desesperado, nos quedaba pocas semanas para iniciar el rodaje y no tenía uno de los actores principales. Y un día me despierto, el cerebro trabaja de noche, parece. Me despierto y me acuerdo que ese personaje lo había conocido años antes filmando un comercial. Me tocó años antes filmar un comercial en la zona de Villarrica y estuvimos pernoctando en una hostería muy linda, que él estaba a cargo, Ernesto Beadle estaba a cargo, y su mamá, su padre había fallecido, su mamá era la dueña de esta hostería, y él estaba como a cargo. Y a mí se me había quedado en el cerebro este personaje tan curioso, que al final era lo mismo que el de la película. Yo veía que él se escondía detrás de cortinas, y que la madre como que lo miraba y igual que la película, el viejo lo ocultaba, pero aquí era una señora, era la mamá, ¿eh? Y él caminaba como entre rabioso, asustado, tímido, una mezcla que se me quedó acá. Y se me había olvidado, por supuesto, hasta que recuerdo eso. Y bueno, lo ubicamos, le hablo por teléfono, me decía, no, si yo nunca he actuado, me decía por teléfono, una vez actué en el colegio y me fue pésimo. ¿Ya? Y yo le dije, no, pero si quiero hacerle una prueba nada más, veamos qué pasa. Y parto para allá.
y me llevo una camarita chica de video y le hago un poquito de prueba y al principio le estaba tenso, así. Y lo fui soltando y de repente yo noto que sí podría ser. Sí podría ser. Ya, pues, y me decido, tirémonos, porque la personalidad de él, todo lo de él, me calza pero perfecto. Entre paréntesis, Venecia casi lo premia como mejor actora, me lo dijo hasta que se dieron cuenta que la voz estaba doblada. Casi lo premian, lo tenían dentro de las posibilidades de premio. Estaba la Gloria, el actor. Roberto Poblete lo dobló, ¿no? Roberto Poblete lo dobló, efectivamente. No, el problema con los no actores está generalmente en la voz, no solo por desafines, sino que por mala interpretación de la voz. ¿Ya? Con Felipe Rabat, Julio Comienza en Julio, hizo lo mismo. José Sosa, que era muy joven, José Sosa, lo dobló. ¿Ya? Entonces, lo que al no profesional le falta, que es la interpretación interna que surge por la manera como dice, por las pausas que usa, qué sé yo, un no actor generalmente no lo tiene, salvo que hay excepciones notables, claro. Hay actores naturales, digamos, ¿no? Pero no era el caso, en ninguno de los dos, ¿no? Entonces, la voz se dobla y entonces le entregas, y por eso con justa razón el jurado de Venecia decide no darle el premio, y lo comparto plenamente porque la mitad del trabajo lo hizo un actor. Él no hizo todo el trabajo. ¿Ya? Eso, entonces lo encontré y les puedo contar, sí, que el primer día fue terrible, terrible, porque él estaba tan aterrado, el pobre Ernesto Biddle, tan aterrado que estaba de una tensión tan grande que no podía hacer nada. Y se asustaba de todo, le ponían el clapper y hacía así, saltaba, no, terrible. Entonces yo dije, ya Ernesto, y me di cuenta en ese primer día, me di cuenta que muchos de los técnicos, por ejemplo, viendo que hay un tipo que no es actor y que está atrasando el rodaje, comienzan a poner caras. ¿Ah? O empiezan a comerse un sándwich, esas cosas. Y si uno se pone al lado del actor que empieza a ver todas estas situaciones, el terror es aún mayor, ¿no? Entonces yo dije, ya, paremos, ¿no? Le digo a Ernesto, duerme lo más que puedas y mañana partimos de verdad. Hoy día tomémoslo como una prueba nomás. Esto fue una prueba, no te preocupes, mañana partimos de verdad. Ya, y él estaba con una sensación de culpabilidad gigantesca. Me decía, no puedo, tengo que ir. No, si vas a poder. Bueno, se va Ernesto y yo hago la del malulo y hago una reunión con todo el mundo y le digo, señores, a la Gloria misma, le digo, Gloria, mañana Ernesto Biddle es el tipo más simpático y hermoso de la historia. Tú lo vas a ver así. Y a los demás técnicos le dije, no, Ernesto es un gran tipo simpático, divertido, ustedes van a hacer chistes con él, van a compartir el sándwich con él, porque si no se acaba la película ahora. Súper claro. Se termina la película hoy. Chute, todos quedaron así. Y al día siguiente empezaron así, por la Gloria, ¡uy, gordito! Te estáis buen mozo, ¿ah? Y qué sé yo, pues los técnicos, ¡hola, vos! Qué sé yo, ¿querías un traguito? Y empezó a funcionar Biddle. Se le fue esa sensación de culpabilidad y empezó como a compartir chistes, que se iba a meterse en el cuento y empezó a funcionar. Y cada día funcionaba mejor. Y hay una escena, aquellos que vieron la película, que está muy cerca del final de la película, en que Ernesto Biddle se pasea, el gordo, el personaje, se pasea con Gloria Muchmayer del brazo por la costanera, que es una toma muy larga, que no tiene corte, porque lo que uno hace con un actor es hacer muchos cortes para ir agarrando los momentos buenos nomás, pues no los malos. Y aquí hay una toma al final, que fue casi al final del rodaje, en que la toma dura más de un minuto, debe durar 2 minutos, 3 minutos, una cosa así, y no tiene corte, y él dialoga de igual a igual, nada menos que con Gloria Muchmayer. Llegó a ese nivel de desarrollo. En realidad yo quiero hacer 2 alcances y una petición. ¿Ya? El primer alcance tiene que ver que todos los presentes seguramente lo saben,
pero Daniel tiene un libro resolutivo sobre la censura cinematográfica en Chile, escrito con Marco Antonio de la Parra, Pantalla Prohibida. Eso no hay que olvidarlo. Ese libro está a la venta y está aquí en la biblioteca por si quieren pedirlo en la sala de lectura. Es muy interesante. Segundo alcance. El otro día estuve con una pequeña muchedumbre viendo la película, la telenovela Errante de Raúl Ruiz. Y me encontré después de bastante tiempo con Luis Alarcón, que evidentemente el hombre va para los 90 años, pero mantiene toda su lucidez y sus buenos recuerdos. Y habló maravillas de La sombra del sol. Yo creo que esa película, Silvio, hay que rescatarla y hay que reestrenarla, a como dé lugar. Sé que no es ningún negocio, eso me queda súper claro, pero yo creo que es un hito de la cinematografía chilena. Esos son los dos alcances. La petición. Conversando contigo, te dije hace ya bastante tiempo, cuando estrenaste la película, que en De pronto el amanecer, para mí una de las secuencias más increíbles es la del personaje del padre del muchacho que captura el sol. Y tú me explicaste que esa escena, esa secuencia, tuvo magia, que fue una cosa increíble. Así como tú has estado hablando ahora de reconstruir el Villorrio, parece que también el paisaje, la naturaleza se puso de parte tuya para la película. Entonces, me gustaría que como yo disfruté de eso, disfruten también los que están acá. No, de verdad, esta película está llena de momentos mágicos que apoyaban la película. No solo ese momento, o sea, podría contarles aquí montoneras de momentos insólitos en que se resolvían problemas por magia, ¿no? La magia de Chiloé se metió ahí fuerte a favor, no en contra. Entonces, en esa escena, por ejemplo, a nivel de guión, la escena era exactamente como se ve hoy día, o sea, un sol poniéndose con unos arreboles maravillosos, nubes maravillosas, ¿no es cierto?, con reflejo del sol abajo, y pájaros, bandadas de pájaros volando, mientras este viejo alcohólico trataba de agarrar el sol con la mano. Ya. Y llegamos el día de la filmación, y resulta que el actor, creo que era problema del actor, me parece que tenía que irse, entonces no podíamos parar y filmar otro día. Había que hacerlo ese día. Y estaba negro el cielo, o sea, un nublado profundo, atroz. Y bueno, y no había forma y había que filmar. Entonces yo dije, lamentablemente vamos a tener que hacer postproducción, cosa que nunca queda exactamente igual que la realidad, siempre suena un poco acartonado, ¿no? Vamos a tener que poner los pajaritos por postproducción, poner las nubes por postproducción, todo por producción, el color, postproducción, todo. Entonces empezamos a armar la escena, poner la cámara y todo el asunto, ¿no? Ensayar con este día negro. Y ya cuando estamos a punto de la toma 1, y ya con el clapper y todo, y yo poco menos que ya diciendo, atento, cámara, atención, y se abre, se despeja el sol al fondo, y empiezan a aparecer las nubes y empiezan a volar los pájaros. Pero magia completa. Exactamente igual como yo lo había soñado. Entonces nos lanzamos rápidamente a filmar. Les tengo que explicar, sí, que la única cosa que está hecha por postproducción ahí, y así estaba pensada desde un inicio, es el sol mismo, que es una cosa luminosa nada más, sin ninguna definición ni nada, porque no puede estar el sol ahí porque demora muy poco en esconderse, entonces no da tiempo a filmar. Entonces, eso está puesto. Entonces, desde el comienzo yo soñaba con que el sol tenía que estar justo encima del lente, encima del cuadro de la cámara, digamos, ¿no? Que no se viera, que estuviera encima, pero que sí provocara los reflejos en el agua, ¿ya? Bueno, así se puso, igual, estaba ahí el sol, los reflejos en el agua, los pájaros volando, las nubes, una imagen bellísima, y bueno, todos nos quedamos con esa sensación ya de que aquí los astros nos están ayudando sí o sí. Y la película está llena de cosas como esta, ¿eh? Les cuento rápidamente la otra cosa así tremendamente mágica como esta, que es la escena al comienzo de la película donde los niños trepan escondidos para ver la casa de la loca, esta casa rara con elementos raros, a través, y así lo soñamos en el guión, tienen que ir escondiéndose debajo de pastos altos con ojalá flores, ojalá escondiéndose detrás de eso para llegar en forma
muy escondidos a poder espiar esta casa. Esa es la escena. Entonces encontramos la casa, se la ambientó, se le agregaron cosas exteriores, ¿no es cierto?, para hacerla como una casa de una loca, de una cosa muy rara, o bruja. Y esta casa estaba encima de una colinita, pero no había ni pasto ni nada, era barro. Y yo dije, bueno, la casa es perfecta, todo es perfecta, pero nos falta el pasto alto para que los niños se puedan esconder. Entonces se dio instrucción a gente que empezó a recolectar en la época de primavera o de verano, no sé, pasto grande, alto, así, ¿no? Yo pensando en que se va a secar, pero no importa, por último hago la escena con pasto seco alto y los niños escondiéndose detrás del pasto, aunque el original era detrás de pasto verde, bonito, bueno, ya no hay otra forma, ya. Y empezaron a guardar este pasto en unos galpones, y cuando pocos días antes, no sé, habrá sido una semana, 10 días antes, voy a la locación y bueno, y veo que no había nada. Está la casa, veo la casa, cómo se había hecho, apruebo lo que se había hecho y ya, pues, vamos a filmar, acuérdense de traer el pasto, camionadas de pasto. Llega el día del rodaje y me encuentro con que la locación, el pasto naturalmente había crecido así de alto, de una forma increíble, en poco tiempo, y con florcita, o sea, exactamente igual como yo lo había soñado y como está en la película. Y al lado estaba la montonera de pasto seco que habían traído. Entonces, claro, obviamente le digo, boten todo ese pasto, aléjenlo de acá, y lo que hay que hacer ahora es que nadie pisotee esto. Entonces pasó a ser nuestra preocupación, es que no se metiera gente y nos echara a perder un set natural que se nos puso delante y que hace que la escena esa sea sencillamente bellísima. Eso fue el otro momento totalmente mágico, totalmente inesperado, insólito. O sea, había otra pregunta, ¿no? Buenas tardes. Hola. Quisiera preguntarle que a través de los años... ¿Cómo? A través de los años de su oficio, nos dijo hace poco que emocionalmente, capté eso, esta película ha sido una de las más importantes. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué en el cine chileno en general no existía la magia de esta película? ¿Se puede lograr? Y siempre me he preguntado por qué los cineastas no hacen conversatorios con los poetas, porque ellos pueden aportar, sobre todo los guiones. Y si nos pudiera contar alguna escena, algo que le haya pasado durante su vida, que fue lo más caótico, y algo, ya sabemos esta película, que más le entregó a su alma. Pero es que la intención mía es conocerlo un poco más. A ver, que uno se olvida de lo que tanta cosa Por que le ha favor, pasado a uno por que se favor. lo olvida totalmente. Pero, a ver, respecto a trabajar con poetas, en mi caso yo creo que con un poeta no creo que sea muy fácil, porque son lenguajes la poesía es tan otra cosa, ¿no? Que me costaría a mí tener un diálogo con un poeta. Pero yo siempre, casi siempre, he hecho los guiones con literato, no con guionista, porque yo soy guionista, pero sí con literato, que un poco lo que tú estás apuntando es eso, el diálogo con alguien que tiene otra visión de las cosas y que puede aportar poesía, pero sobre todo profundización de personaje. Entonces, Raúl Ruiz justamente decía, alguna vez dijo por ahí, que lo leí, que la literatura es como un gran angular y el cine es como un teleobjetivo. Y es tan cierto, uno como cineasta se está fijando en los detalles. El cine penetra en los rostros y los detalles pasan a ser de suma importancia. Y el escritor de novela, el literato, no está fijándose en los detalles, está fijándose en el contexto general, en la
atmósfera en la profundización de los personajes a lo largo de toda su vida, incluso de la vida que no vemos en la pantalla, pues, qué le pasó al personaje antes y para dónde va, ¿no? Entonces es un gran angular la visión del literato, y a mí me ha resultado muy bien trabajar con literato justamente por eso, porque me aporta, me agrega esa visión de gran angular de la humanidad, de los personajes, de las locaciones, del paisaje, por último, te agrega eso, ¿no? Entonces, creo que por ahí contesto un poco tu pregunta, ¿no? Que es necesario, para mí, lo encuentro fundamental, el diálogo con esa otra visión, es fundamental. Y acotar que tú mencionaste a Gustavo Frías, a Jaime Casas en este último caso, y bueno, quizás no hemos nombrado a José Donoso, que está siempre omnipresente en tu cine, porque podríamos haber hecho la charla completa solo de él, claro, ¿no? Pero la importancia del trabajo de José Donoso y el cine a través de Silvio. Pensemos que a José Donoso se le acercó Miguel Ángelo Antonioni y Luis Buñuel para trabajar con él y no pudieron, o sea, como que no se logró. Quisieron que hiciera un guión, al final él no pudo, hizo una novela, y finalmente ha sido el trabajo contigo el que queda plasmado del universo de Donoso, claro, en el cine. Sí, la pena más grande con que Donoso muere al final es que su amigo, porque llegaron a ser amigos, con Buñuel, me lo dijo, nunca había podido conseguir el financiamiento necesario para hacer El obsceno pájaro de la noche. Y para José Donoso eso era un drama, fue un sufrimiento que él tuvo toda la vida. Él amaba, José Donoso amaba el cine. Y bueno, y este diálogo con José Donoso, por ejemplo, te puedo explicar, haciendo el guión de La luna en el espejo era maravilloso, porque él me pedía ir a las 4 de la tarde, porque él estaba haciendo una novela. Entonces yo llegaba a su buhardilla, porque se encerraba en una buhardilla, le ponía llave a la casa, a la puerta, y no entraba nadie. Cuando hacían algo de ruido se ponía a gritar, ¿no? Era su lugar de escondite total. Y me citaba ahí 4 de la tarde más o menos para trabajar de 4 a 7, tranquilo. Y el guión salió en 3 meses, trabajando ese espacio nada más, ¿no? Y el trabajo era muy rápido, muy lindo, porque primero los dos estábamos muy bien sintonizados en qué tipo de personaje, en qué es lo que pasaba, todo estábamos sintiendo eso. Y el trabajo era más o menos, te lo voy a decir burdamente, ¿eh? A ver, yo me imaginaba de repente estos ruiditos de un moscardón que no podía huir, hasta el moscardón estaba encerrado, le decía yo, está encerrado. ¿Te acuerdas que hay imágenes de estos moscardones pegados, porque también están encerrados y asfixiándose, igual que los personajes? Están ahí pegados, entonces el gordo con rabia de repente agarra un papel y mata a uno, ¿no? Lo tira, sin que el padre lo note esto, ¿no? O sea, está matando al padre. Entonces José Donoso me decía, sí, está bien esa imagen, está buena, tiene fuerza, a ver, pero el padre mientras tanto le está diciendo cosas. Y hasta ahí llegaba yo. ¿Qué le estaba diciendo al padre? Entonces José Donoso, espera. Y aparecieron unos diálogos maravillosos, unos textos espectaculares, que casi no necesitían corrección alguna, te juro, muy pocas correcciones, y estaba hecha la escena, ¿no? Entonces ahí está retratado, digamos, el diálogo de dos visiones completas, ¿no? Entonces yo veía la imagen, las cosas mínimas, el ruidito, el moscardón, mientras José Donoso veía al personaje del padre, sin saber que el hijo estaba haciendo eso en la imagen, pero él estaba en otra cosa, y él veía con toda claridad cómo ese personaje se desarrollaba en lo que estaba diciendo en ese momento. Y los momentos, dices tú, eso es difícil, porque acordarse de qué momento, yo creo que necesito tiempo para eso. Sí, es como, no sé, son tantos los momentos que... a ver, te voy a hacer un resumen rápido, momentos así de deleite máximo. Me ha pasado varias veces, que tienen que ver, fíjate, con cuando el momento que tú sientes que has creado algo que ya no depende de ti, que ese algo que tú hiciste tiene vida propia, que yo estoy convencido que es la misma sensación de una madre cuando tiene un hijo y el hijo, ¿no es cierto?, se separa, le cortan el cordón umbilical
Y esa madre creó algo que tiene su propia vida. Bueno, con el arte, con pasa lo mismo. Yo de eso estoy convencido. Y eso a mí me justifica por qué tantos artistas, tantos creadores, tantos escritores, de repente pasan pellejerías toda la vida y siguen insistiendo. Y uno dice, pero si este pobre gallo ya sufre como loco, se muere de hambre muchas veces y sigue insistiendo. Porque ese minutito en que tú sientes que creaste algo que adquirió vida propia y dejó de depender de ti absolutamente, es maravilloso, ¿no? Es realmente maravilloso. Entonces, y te empiezan a pasar cosas como esta situación de La luna en el espejo, con Pepe Donoso. De repente dijimos, ya, la pobre Lucrecita, que es esta mujer infantil, media tontona, ¿no? Mucho más vieja que este gordo, que están creándose ahí una relación entre los dos. Entonces esta señora que se tiñe el pelo malamente para verse más joven, por supuesto. Entonces ella misma no se da cuenta que el tirante que sujeta su sostén, ¿no? Se le ve porque usa un vestido abierto atrás en la espalda y ella no se da cuenta porque está en la espalda, entonces no se ve, ¿ya? Entonces la cámara la ve por detrás y vemos, eso está planificado, ¿no? Como elemento para decir, este personaje tiene estas características. Hoy día eso es moda, pero en esos años no. En esos años que se le viera el tirante era lo peor, lo peor. Entonces la cámara la muestra a ella con el tirante, los dos tirantes mostrados ahí, porque ninguna mujer en esos años usaría un vestido abierto atrás con dos tirantes puestos, nadie, salvo una mujer muy tontita, ¿no? Entonces lo habíamos puesto a propósito. Entonces aquí viene el momento maravilloso para mí, cuando después del estreno de la película voy por una calle y me pasó como 2 o 3 veces, me pasó lo mismo, ¿eh? Se me acerca una señora para felicitarme que había visto la película, estaba maravillada con la película, y entonces me empieza a decir, ¿y se fijó que Rosita es tan ingenua que no se da cuenta? Y me empiezan a contar a mí la película. Les juro que ese momento lo paga todo, porque tú dices, ¡wow! Y con toda, ¿no?, felicidad me cuentan esos detalles a mí, que está todo para el que a lo mejor no te habías dado cuenta que le pasaba eso al personaje. Que ellos se dan cuenta, claro, y tú te diste cuenta. Te diste cuenta de que entonces quiere decir que para esa señora Lucrecia, este personaje, es de verdad. Es un ser de carne y hueso que está vivo. Y eso es lo maravilloso con estas obras, con el gran cine, que de repente uno se lleva para la casa y muchas veces para el resto de la vida a un personaje. Y muchas veces ese personaje pasa a ser a veces más importante que los personajes que lo rodean a uno. Eso, ¿no? Entonces, eso es extraordinario. ¿Ah? Vale. Tenemos una última pregunta. Y temas terribles, digamos, yo creo que son demasiados los momentos sobre todo cuando uno está filmando, cuando yo estoy filmando. El momento que yo más odio, que no me gusta nada, es filmar. Hay muchos directores que al revés, les encanta filmar, a mí lo detesto, me encanta hacer el guión y el montaje de la película, que son los momentos que todo depende de ti, ¿no? En cambio, el rodaje no depende tanto de ti, depende de tantos factores, de tanta gente, de condiciones climáticas. Entonces uno sufre mucho, yo sufro mucho porque tú tienes que estar apurado, se te va la luz, qué sé yo. Entonces ahí la cantidad de anécdotas de sufrimiento es enorme durante el rodaje. Y una última pregunta. De todas sus películas, ¿cuál fue el rodaje que duró más? ¿Cuánto duró y por qué? Bueno, sin duda, y de pronto el amanecer. ¿Ya? Y de pronto el amanecer es una película grande, de muchos personajes, muchas historias que se entrelazan, qué sé yo. Entonces el guión resultó enorme, grande, y la película de 3 horas, un poquito más de 3 horas. Entonces una tremenda cosa. Y por supuesto el rodaje duró mucho más, duró el doble, en el fondo son 2 películas por una. Eso. Entonces rodamos, siguió junto porque hubo paradas entre medio por las fiestas patrias, después la Navidad, pero siguió junto, yo diría que fueron 5 meses y medio, más o menos. ¿Te fijas? Claro,
2 meses y medio por película, está bien. Son 5 meses y medio. Entonces, no fue fácil, pero al mismo tiempo maravilloso. Son 5 meses y medio rodando en Chiloé con toda la problemática del clima, de los cambios de luces. El director de fotografía, Nelson Fuentes, vuelto loco con el problema que le cambiaba la luz, le salía el sol, se escondía el sol, se ponía a llover, volvía a salir arcoíris. Entonces, crear la continuidad no fue fácil, pero se logró. Bueno, ¿estamos? Sí. Ah. ¿Cuál? A ver, yo un poco dije que la que sentía más, de mayor peso, qué sé yo, y de pronto el amanecer, además, ¿no? Es momentos y cosas más poderosas. Pero yo me quedaría, en el fondo, me quedaría con escenas de distintas, de todas las películas, digamos, ¿no? En cada película hay algunas escenas que quedaron mucho mejor que las que soñé yo. Mucho mejor. Entonces, para uno eso es un premio extraordinario, porque el actor entregó algo que yo no esperaba, ¿no? Porque la locación de repente me entregó algo que yo no esperaba, por X razones. De repente hay escenas que quedaron mejores. ¿Cuáles? A ver, Julio comienza en julio, yo te diría la escena del baño de vapor, cuando se ve la pura cabeza, y el diálogo de Juan Cristóbal del niño con el padre en ese baño de vapor. Creo que quedó mejor de lo que yo soñaba, y es una escena que me gusta mucho. Me gusta mucho toda la escena de la fiesta de Julio comienza en julio, ¿no? Sin duda. Bueno, y así, en La luna en el espejo, la escena donde el viejo termina haciéndose pipí en la cama, ¿no? Que están de Navidad, y toda esa escena enterita cuando ve la luna y se juntan los tres a ver la luna reflejada en el espejo. Toda esa escena me encanta. Creo que de nuevo es una escena que su ritmo, su atmósfera fue incluso mejor de lo proyectado. Y así, como que cada película tiene su momento que es mejor, que es maravilloso para mí. Bueno, queremos agradecer la presencia de todos ustedes, gracias por asistir y acompañarnos, y por supuesto también, y sobre todo, agradecerle a Silvio por habernos acompañado. Los queremos dejar invitados, esto se está haciendo una vez al mes, el próximo es el 18 de octubre, el 18 de octubre vamos a estar aquí con la Catalina Saavedra, la Cata, tremenda actriz, protagonista de La Nana, entre otras tantas películas, y así durante noviembre y diciembre también con más directores y actrices tenemos, así que los dejamos invitados desde ya y le agradecemos con un aplauso a Silvio Cagliozzi y le deseamos mucha suerte en este nuevo viaje que tiene la película por el camino al Oscar. Muchas gracias, Silvio. Gracias a ti, muchas gracias. Muchas gracias.